Buenos días, mi nombre es Mauricio Gómez, soy odontólogo estético en la clínica Oral Láser. El día de hoy les quiero comentar sobre el blanqueamiento dental. El blanqueamiento que nosotros tenemos en Oral Láser es un blanqueamiento que utiliza dos técnicas de blanqueamiento. El método tradicional, que son con las cubetas y un material que se llama peróxido de carbamida al 16%, y también utilizamos la lámpara LED, para que así, al combinar los dos métodos de blanqueamiento, logramos un blanqueamiento más uniforme, mucho mejor en color y más duradero en el tiempo. Los pacientes a veces se preguntan, no, es que es muy dañino, eso me daña el esmalte. No, esto no daña el esmalte desde que sea controlado por un especialista, por una persona idónea, que utilice una buena técnica bajo cierto control clínico. Si hay pacientes que sienten sensibilidad, es completamente normal por el mecanismo de acción del blanqueamiento. ¿Qué utiliza el blanqueamiento? Utiliza oxígeno. Entonces, al meter en oxígeno, la molécula de oxígeno dentro del dientecito, rompemos los enlaces de pigmentos o los cromógenos. Entonces, así logramos unos cambios de 8 a 10 tonos en el color del diente. Hay pacientes que cambian de color porque son fumadores, porque toman vino tinto, porque toman mucho café. Esos blanqueamientos dan muy buenos resultados porque son enlaces o pigmentos que se pueden romper muy fácil con el mecanismo de acción del gel. Listo. El blanqueamiento para un paciente que lleva buena higiene y que no consume muchos alimentos de pigmentos o que no fuma, el blanqueamiento puede durar entre 4 y 5 años. A ese tiempo ya se puede hacer un retoque de blanqueamiento para mantener un buen control. El paciente también debe seguir haciéndose sus limpiezas cada 6 meses, obviamente para poder mantener un buen color en el diente. Las personas que se pueden hacer un blanqueamiento es aconsejable que ya tengan una mayor edad, pues una mayoría de edad de 18 años. Y obviamente el paciente debe hacerse primero un diagnóstico muy claro y muy conciso para ver si es candidato y no hay ninguna contraindicación que se pueda hacer el blanqueamiento. Pacientes con coronas, con muchas restauraciones, a veces es contraindicado hacer un blanqueamiento. ¿Por qué? Porque lo que cambia es el color del diente natural, más no los materiales que haya en boca, como resinas, coronas y demás tratamientos preexistentes. Si estás interesado en un blanqueamiento, con nosotros en Oral Láser te puedes acercar a cualquiera de nuestras 5 sedes. Tenemos sedes en Río Negro, en el centro, en Itagüí, en Estadio y en la clínica Las Vegas, Poblado. Aquí se te hará el diagnóstico y se te hará un presupuesto sin ningún costo.